Vale. Buenas. Buenas tardes. Vale, a ver. ¿Sigue metida en LinkedIn? Sí, lo voy a cerrar. Vale. ¿Se escucha bien? No lo sé, porque se me solapa. Te estoy viendo. Es que entra. Lo he cerrado porque entra con retardo. Vale. Vale, sí, se te escucha y se me escucha. Vale. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a dar 5 minutos de cortesía para que termine de conectarse todo el mundo. Vale. Sí, me dicen por el pinganillo que se está viendo. Vale. Uy. Vale. Nosotros veremos los comentarios con retraso, pero bueno, tampoco no pasa nada. Bueno, Si veis que no hacemos caso y demás, pues... Eso. Que alguien nos dé un castañazo en el ojo. Claro, para avisarnos. Eso. Un segundo. ¿Tienes preparadas las castañas y el café o no? He preparado café. O sea, café, castañas no. A ver ahora. ¿Has quitado tú la cámara o se ha ido? Sí, que no se veía bien. Creo que tenía algo. Lo que voy a probar es a ver si puedo abrir en LinkedIn. Es que estamos probando... Es la primera vez que hacemos el directo a través de LinkedIn, entonces estamos de pruebas. De Voy a ver pruebas si me también. deja... Sí, voy a ver si me deja abrirlo y ponerlo en mute. Ah, mira, sí. Vale. Yo lo tengo puesto en el móvil y va con un poquito de retardo. Vale. Cosas del directo. Vale, sin problema. Yo puedo ponerlo en mute, así que no hay problema. Vale, pues esperamos un minutillo más y Vale. empezamos. Sí. ¿Qué me decías del café? ¿Que lo tienes ahí preparado? Tengo el café aquí. Bien, bien. Bueno, un té. Si no, luego no duermes, ¿no? Sí. Bueno, un té es una tisana de estas para dormir. Tisana, no sé lo que es. Sí, es como un montón de florecitas y cosas de esas para... con efecto relajante. Yo tengo la bolsita de Mercadona de dormir. Creo que hay Que luego alguna es un persona que fastidio está porque... entrando ya. Que digo que luego es un fastidio porque luego te tiras toda la noche yendo al baño a hacer pipí. Sí. Buenas tardes a las personas que van llegando. Buenas. Si podéis poner ahora en los comentarios y demás en el chat, así aseguramos que se ve todo bien y... Sí, nos podéis dar alguna señal, como que nos escucháis y nos veis, por fin. Si no, nosotros vamos a confiar en que esto está viéndose y oyéndose y vamos a tirar. A ver, que tarda como 20 segundos en, Sí. en llegar a la gente que... Vale. Bueno, pues vamos arrancando, así vamos adelantando que si no, luego se nos echa el tiempo encima. Vale, pues bueno, a ver... Primero de todo, pues comentar un poquito cómo ha surgido la idea esta del directo, que lo hemos hecho con muy poquita antelación, con una semana apenas, que normalmente los eventos que hacemos solemos dar como 15 días o casi un mes de antelación, pero bueno, también es verdad que son eventos más grandes, de más horas, y esto como iba a ser un directo de media horita y sobre todo pues para probar la función esta de LinkedIn Live, para trastear un poquito. Pues bueno, avisamos con poco tiempo y bueno, a ver, cuéntanos, Vanessa, cómo surgió la idea. Bueno, Por ahí, pues pero... sí, la idea surgió básicamente porque voy a tomar prestado un refrán del refranero español que dice que las palabras se las lleva el viento. Y no hay nada más falso porque las palabras
nos ayudan a interiorizar y a entender la realidad. Entonces, no es cierto que las palabras se las lleve el viento. Lo que pasa que, como hablar es un recurso muy fácil, pues tendemos a utilizar las palabras sin darles a lo mejor el valor que pueden llegar a tener. Entonces, un día, preparando una presentación, bueno, pues de estas veces que no tienes un buen día, empecé con cierto diálogo hacia mí, diciendo que vaya castaña de presentación que estaba preparando y eso que era una presentación sobre mí misma, que en teoría tendría que ser muy sencillo llevarla a cabo. Sin embargo, bueno, pues me estaba costando más de lo que yo tenía previsto y la palabra que utilicé fue vaya castaña de presentación. Y ahí entró mi buen amigo Ángel a hacer de Pepito Grillo para ayudarme a darle otro enfoque a ese momento que estaba viviendo. ¿Que cómo fue, Ángel, tus palabras? Pues básicamente lo que pasó es que me escribió por WhatsApp y me dijo, joder, tengo una castaña de presentación y tal, y claro, yo no sabía de qué estaba haciendo la presentación. Y claro, le dije, digo, ¿y de qué es la presentación? Y me salta, pues sobre mí. Y dije, pues eso es fácil, claro, yo saqué la calculadora de ingeniero y dije, pues si la presentación castaña es una presentación sobre ti, si simplificamos presentación, tú eres una castaña. Y entonces, bueno, ahí ya nos empezamos a escribir y a hablar de cómo las palabras tienen doble significado y cómo según nos hablemos, la interpretación que tenemos. Bueno, empezamos con un discurso un poco filosófico y dijimos, joder, pues vamos a hacer un directo sobre ello, ¿no? Hablando de lo que ha pasado y de ¿Y de qué vamos pues a eso, hacer un con lo que ha poquito. pasado? Ay, de qué vamos a hacer con lo que me ha pasado, exactamente. Vale, lo que estoy viendo es que me ha escrito Alex por el Alejandro, por los comentarios, y no nos Sí. ha saltado aquí en el restream. A ver. Es curioso. Ah, pues Vale. Vale, pues nada, Alex, gracias por decirnos que se escucha y se ve. vale, genial. Vale, guay, pues nada, seguimos entonces. Vale, Sí, hemos estructurado el directo este un poco como nos ha salido de las narices, básicamente. Entonces, pues primero de todo, decir qué es comunicación o qué es comunicarse pues, para cada uno de nosotros. Así que si quieres empezar. sí. Bueno, yo me he ido a la definición más clásica de lo que es comunicar, que comunicar viene del latín de comunicare, que significa hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Esto lo podemos llevar a todos los aspectos. En la comunicación yo hago partícipe a la otra parte de cómo me estoy sintiendo, yo hago partícipe a la otra parte de qué es lo que pienso, yo hago partícipe a la otra parte de qué es lo que quiero hacer y yo hago partícipe a la otra parte de qué es lo que espero de ella o intento comunicarme para que la otra parte me devuelva algún tipo de feedback o algún tipo de señal que esté relacionado con lo que yo le estoy diciendo. Me he ido a la definición pura y dura de comunicación y a su etimología. ¿Para ti Vale. qué es comunicarte, Ángel? Yo es que creo que para la parte de comunicación, para mí hay como dos partes. O sea, la parte de hablar, que hay mucha gente que piensa que comunicar es solo hablar, y para mí es un pasito más. O sea, hablar, al final, sí somos la única especie que hablamos, aparte de los loros que también pueden decir alguna palabra, pero precisamente eso, el loro lo que hace es hablar, no se comunica como tal, no es capaz de tener una conversación con otra persona. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre, para mí, lo que significa comunicar, que es el querer transmitir un mensaje, una información. Y ahí está, yo creo, la diferencia entre la gente que sabe comunicarse bien y la gente que únicamente habla y escupe palabras por la boca, por decirlo de alguna manera. Y es curioso porque preparando las preguntas estas, a mediodía, me he acordado de una cosa que me pasó en el transporte público. Venía no me acuerdo de dónde, no sé si venía de trabajar o de dónde, y, y me pasó que estaban sentadas en el asiento justo enfrente de mí, dos señoras bastante mayores, andarían ya en sus 60 y muchos, y estaban, no me había pasado nunca, teniendo una conversación completamente diferente la una con la otra. O Cada sea, uno estaba contando lo que quería hablar, pero no estaba escuchando pero ninguna de las dos. películas, pero completamente diferentes. Y además era, a lo mejor decía una de ellas, no, pues esta tarde tengo que ir a la peluquería y tal. Y la otra saltaba, pues es que mi hijo esta tarde tiene que hacer no sé qué. Y luego, y más o menos tenía un poco de hilo, ¿no? De pues lo que va a hacer esta tarde una y lo que va a hacer esta tarde la otra. Pero luego llegó un punto en el que hablaban a la vez de temas diferentes, no se estaban escuchando entre ellas, a mí me pareció brutal. Entonces, ahí es una diferencia muy clara, yo creo, entre lo que es comunicarse y lo que es hablar. Claro, hablar
Básicamente es que tú emitas tu discurso, emitas tu speech, utilices las palabras, la entonación, la voz, la expresión corporal, la expresión facial, etcétera, etcétera. Pero comunicarse va más allá. Comunicarse tiene un componente de persuasión porque tú la comunicación la llevas a cabo con un objetivo, pero luego tiene otro componente muy importante que muchas veces pasamos por alto y es donde surgen muchísimos malentendidos, que es la escucha activa. Es decir, no solo me estoy comunicando para vomitar lo que yo quiero decir o para expresar mi opinión sobre un tema concreto, sino me comunico para que la otra persona recoja un mensaje, porque yo he dicho en la definición hacer partícipe al otro. Hacer partícipe es que la otra persona participe activamente. Entonces, yo me comunico para que la otra persona me devuelva algún tipo de información que yo tengo que recoger y que tengo que asimilar. Y con esa información hacer algo también. Y yo creo que con esto enlazamos un poco también, a lo mejor con la siguiente sección o la siguiente pregunta que tenías preparada, creo, Ángel, que es el lenguaje interno y el lenguaje externo. En la comunicación diferenciamos dos partes o dos tipos de lenguaje. Cómo me comunico yo con los demás, pero también cómo me comunico conmigo mismo. Y aquí escuché a alguien, no sé si fue Mario Alonso, que dijo, madre mía, si la gente de fuera, o sea, si nos dirigiésemos a las personas de fuera, muchas veces, utilizando el mismo lenguaje que utilizamos cuando nos hablamos a nosotros mismos, nos podrían acusar perfectamente de acosadores, maleducados, casi rozando la psicopatía. Sí, tal cual. Porque utilizamos una forma de comunicarnos con nosotros mismos muy brusca, muy hiriente, muy castigadora, que busca el penalizarnos muchas veces sobre hechos que no han salido como nosotros esperábamos. No sé qué te parece a ti. Sí, no, ahí creo que le has dado un punto clave antes, cuando estábamos hablando con el otro apartado de la comunicación de la escucha activa, y estaba pensando que, claro, que ahora se habla mucho de la escucha activa y, bueno, poco a poco parece que la gente va entendiendo lo que es y son capaces de practicar esa escucha activa, pero, claro, ahora me estás haciendo pensar que ¿qué hay de esa escucha activa hacia nosotros mismos? O sea, claro, muchas veces, como no nos estamos escuchando, no nos damos cuenta del lenguaje que tenemos y de el pensamiento en bucle y, como decía esta semana en uno de los posts, la violencia de pensamiento, ¿no? O sea, si nos diésemos cuenta de cómo nos estamos hablando y de los latigazos que nos damos, y todo el mundo, o sea, que aquí ni coach, ni psicólogo, ni nadie, o sea, todo el mundo tiene ese lenguaje consigo mismo que, como nos despistemos, vuelve. Porque al final, por naturaleza, entre comillas, somos negativos. Entonces, esa escucha activa creo que también tiene que ser hacia nosotros mismos. Hay un tema también muy importante en el lenguaje interno que llevamos hacia nosotros mismos y es que muchas veces, bueno, yo hablaba de eso también en el artículo que he subido esta semana. Identificamos el hecho con la personalidad. Porque yo me haya equivocado en un momento determinado haciendo algo o porque haya llegado tarde o porque algo no me haya salido bien, no quiere decir que yo sea una mala persona, una mala trabajadora, una mala madre, una mala pareja, etcétera, etcétera. Entonces nos penalizamos muchísimo utilizando el que los hechos no salen como nosotros esperábamos a identificarlos con nuestros rasgos de personalidad. Si llego tarde, soy un tardón, una tardona. Si he dejado esto desordenado, pues porque tenía prisa, por lo que sea, soy una desordenada o un desordenado. Si esto no me ha salido bien en el trabajo, jolines, soy un mal empleado, un mal trabajador. Si mi jefe se dirige hacia mí de una manera brusca, ostras, es un mal educado. Entonces, tenemos la facilidad de calificar y poner etiquetas a todo lo que nos pasa. Las etiquetas son buenas y tú lo sabes, Ángel. O sea, no es que las etiquetas sean buenas, sino que la forma que entendemos de tener la realidad está relacionada con el nombre o la palabra que utilizamos. Claro, yo creo que la etiqueta al final hay que saber usarla. Eso también. es. Eso es. Porque ahí está la parte de la pregunta de cómo nos afecta a nosotros y al resto. Porque igual que nos etiquetamos nosotros, etiquetamos al resto. Y bueno, a todos nos ha pasado en la universidad, en el colegio, incluso en el trabajo, de poner motes a la gente, que no deja de ser otro tipo de etiqueta. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa etiqueta es
no solo el mote típico tonto de, bueno, el que pueda ser, sino ya etiquetamos a una persona como un desastre, o un patán, o es que no es profesional, o es que es un mal jefe. Claro, ¿de verdad es un mal jefe o fue un periodo de tiempo en el que no hacía las cosas bien porque o no sabía o estaba pasando un mal momento personal? Entonces ya, pum, le colgamos el cartelito de mal jefe y ya está. Entonces, como esto nos pasa tanto a nivel particular como lo echamos hacia la gente. Sí, ahí entran en juego dos cosas. Una, que nuestro cerebro tiene un sesgo cognitivo, es decir, un sesgo a la hora de entender la realidad que utiliza pues, para facilitar bastante los procesos, pero claro, ese atajo que utiliza no siempre es acertado. Este sesgo es uno de los que utiliza el cerebro de que se fija más en las cosas malas que en las cosas buenas. Entonces, si nuestro jefe, por ejemplo, nuestro responsable, algún día se ha dirigido con un mal talante hacia nosotros, ya le ponemos la etiqueta de es que fulanito es muy brusco conmigo o es un mal educado o cualquier etiqueta que pongamos, ¿vale? Sí. Ya vamos a estar como más predispuestos a buscar todas las veces que nuestro responsable se dirigió mal hacia nosotros, se ha dirigido mal hacia alguno de nuestros compañeros o nos ha enviado algún correo electrónico con un talante un poquito más subido de tono, más agresivo. Sí. Entonces, Sí, es la profecía también autocumplida. Claro, y aquí pongo justo el siguiente apartado que teníamos, que era el de la percepción de la realidad, porque nos estamos metiendo un poco en ese tema, porque es que es inevitable cuando estamos hablando de cómo afecta a las personas, lleva intrínseco la parte de cómo estamos percibiendo la realidad, lo que hablábamos. Cuando tienes un jefe que tú piensas que es malo, ¿de verdad es malo o es la percepción que tienes tú de tu jefe? Y claro, esta percepción al final está basado en creencias, en valores, en experiencias pasadas que nos hacen un poco perder claro, lo que podemos considerar como realidad, porque ahí ya entra otro melonazo de, claro, la realidad, ¿cómo es? ¿Cómo la percibimos nosotros? ¿Cómo la percibe el de al lado? ¿Cómo la percibe el que está al otro lado al otro lado de la calle? Siempre viene contaminada por algo que interpreta nuestro cerebro. Claro, a ver, nuestro cerebro está continuamente a través de los sentidos recibiendo inputs de cosas que vemos, cosas que oímos, cosas que sentimos a través de la piel, por ejemplo, o incluso que sentimos internamente. Pero ¿qué pasa? Que no puede estar pendiente de todos y cada uno de los inputs que recibe porque el cortocircuitaría. Entonces, ¿qué hace? Presta atención a una serie determinada de datos que va obteniendo. Como no dispone de todos los datos que pasa, de todo lo que está pasando, por ejemplo, yo estoy aquí ahora en mi despacho y estoy enfocándome hacia la cámara del ordenador, pero no quiere decir que la parte de atrás no exista. La parte de atrás existe. Lo que pasa es que yo no la estoy viendo. La veo reflejada en la pantalla, pero no estoy teniendo el input de lo que hay por detrás. Como mi cerebro no lo está viendo dentro de su campo de visión o de su realidad, ¿qué hace? Pues se lo inventa. Se lo inventa o lo sustituye. ¿Y qué mecanismos utiliza para ello? Pues tirar de histórico, de cosas que nos han pasado o de, bueno, pues lo que él crea que tiene que haber detrás de mí si estoy en una habitación. Pues normalmente en todas las habitaciones que yo he estado hay un cuadro. Probablemente en esta habitación había un cuadro y él se cree que había un cuadro, pero ni siquiera ha comprobado si había un cuadro o no había un cuadro. Sí, es más, ahora, bueno, que iba a pasar a la parte de las emociones, pero claro, lo del cuadro me hace pensar cuántas veces vas a la casa de un familiar que has pasado 200 veces por el mismo pasillo, por ejemplo, y siempre ha habido un cuadro, y tu cerebro interpreta que ese cuadro está ahí hasta que a lo mejor esa persona te dice, no, es que el otro día tiré este cuadro, y te quedas así y dices, acabo de pasar por el pasillo y Lo he ese cuadro yo visto. creía que estaba ahí. Sí. O he quitado este mueble y lo he movido a este sitio y tú dices, o aparece un mueble nuevo, que también puede ocurrir, y tú dices, pero este mueble no estaba aquí siempre. Sí, o te Y tu voy a otro tipo de ejemplos. Estás buscando piso. Claro, como estás más pendiente de ver los carteles de se vende o se alquila, habrás oído o incluso lo mismo alguno de nosotros ha utilizado la frase de, jolines, ahora se venden y se alquilan más pisos que antes. No es que se vendan y se alquilan más pisos que antes, es que tú estás prestando más atención a los pisos en alquiler. Con las embarazadas pasa igual. Las embarazadas, cuando tienes en tu entorno gente embarazada, pues a lo mejor estás más pendiente de encontrarte con embarazadas por la calle y
se oye habitualmente la frase de, jolines, en esta época sí que hay un montón de embarazadas. Pues probablemente haya las mismas que ha habido siempre, lo único es que ahora estás prestando más atención a esas futuras mamás pasando por la calle. Sí. Y aquí entramos en la tercera pata, yo creo, de esto del lenguaje y de la percepción de la realidad, que es las emociones. Sí. Porque, como bien has dicho antes, al final estas percepciones vienen de creencias y de valores, pero inevitablemente entran las emociones. Tanto cuando creamos o cuando usamos ese lenguaje negativo o cuando usamos esta forma de comunicarnos, como después, una vez nos damos cuenta de algo y aparece la emoción. O sea, yo creo que aparece tanto antes como después. Esto ya es un poco opinión mía, pero creo que intervienen de las dos maneras. Y aquí me acuerdo que preparando un poco los puntos, estuvimos hablando de lo que ocurrió en uno de los eventos, con el tema de la percepción de la realidad que tenía Vanessa de un asunto y la emoción que había detrás y cómo lo estaba percibiendo yo que estaba al lado. Si quieres contarlo. Sí, en uno de los eventos en los que preparamos, no sé si se me ve y se me escuche, Ángel. A ver, hace un rato sí se veía. Vale. Bueno, yo Sí, sigo... el LinkedIn sí, y aquí yo te escucho también. Vale, no sé si se ha quedado la imagen congelada en LinkedIn. Ah, no, vale. En uno de los eventos que estuvimos preparando con público online, bueno, pues yo por mi trayectoria profesional anterior he tenido que asistir a muchísimas reuniones largas, algunas muy densas, la verdad. Entonces, bueno, pues veías que la gente cuando se empezaba a aburrir se movía más de la cuenta, cogía el teléfono para revisar correos electrónicos o para distraerse un rato, miraba a su alrededor y en uno de los eventos, como os decía, que preparamos, vi que una de las personas, bueno, pues se movía más de lo normal, estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor, cogía el teléfono, automáticamente mi histórico me puso en alerta porque pensaba que lo que yo estaba diciendo era un poco aburrido y que esa persona se estaba aburriendo y que no estaba prestando atención por eso. Sin embargo, Ángel tuvo una percepción completamente distinta que, por favor, compártela. Sí, claro, acaba el evento y me dice, no, es que esa persona que estaba ahí, que me estaba distrayendo un poco, porque encima tal y cual. Y ya le dije, digo, pero si yo le he estado viendo tomando apuntes, o sea, estaba interesado. Yo no le he visto girarse en ningún momento y además tomando apuntes como que le estaba interesando el tema. Una percepción, claro, totalmente diferente. Yo no le vi Porque, tomar ni un apunte, todo claro, se ha dicho. bueno, te iba a decir que se podía comprobar, pero bueno. Claro, ahí el tema es, ¿qué emoción había? Yo creo que la clave está en qué emoción había en cada uno de nosotros. Vanessa estaba exponiendo, estaba con los nervios de la exposición, de que todo salga bien, pendiente de 1000 cosas, encima una persona que tiene una actitud que parece que, según tus experiencias pasadas, puede ser un gesto de aburrimiento, que a lo mejor fue solo uno, pero ya te predispone a que Ya te todo lo que predispone. veas lo interpretas como aburrimiento. Y por otro lado yo, que ya había hecho mi exposición y yo estaba tranquilo porque es que ni siquiera yo tenía que exponer, es que yo ya lo había hecho todo. Yo nada más que estaba a los mandos, que estaba diciendo a ver si, supervisando un poquito todo. Y claro, ahí es cuando yo desde la tranquilidad yo voy calibrando un poco a la gente, veo las caras, a ver si interesa, no interesa, si puede haber algún problema con alguien de que no se esté viendo, escuchando bien. Y ves a esa persona tomando apuntes. Es algo, claro, que Sí, al final te arrastra esa emoción. sí, y aquí hay una secuencia que se produce prácticamente siempre, que es lo que habitualmente llamamos la PERA por el acrónimo de las iniciales, el acrónimo que forman las iniciales en inglés, P-E-A-R, PER, que básicamente la secuencia es pensamiento, ese pensamiento nos lleva a una emoción, esa emoción nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a obtener un resultado. ¿Qué pensamiento tuve yo? Que esa persona pues estaba aburriendo. ¿Qué emoción tuve? En ese momento sí que experimenté, bueno, pues cierta inquietud, tensión, porque pensaba que lo que estaba comentando era un aburrimiento. ¿Qué acción hice? Bueno, como era un directo, pues tiré para adelante como medianamente pude, pero sí que a lo mejor si hubiese tenido más recursos en ese momento habría hecho otras cosas y el resultado fue que me generó cierta
cierto, no malestar, pero cierta inseguridad sobre cómo nos había salido el evento, por lo menos mi parte. Y Ángel, pues la percepción que se llevó del evento fue completamente distinta a lo mejor a lo que yo sentí en primera persona. Claro, dos situaciones que aparentemente son iguales, ¿no? Mismo evento, diferentes ponencias, pero al final prácticamente debería ser lo mismo, pero justo la emoción y las expectativas y las experiencias pasadas te juega una mala pasada y nunca mejor dicho. Así que la pera, la verdad es que es un buen invento. Es un buen invento la pera, sí, es la pera. Sí. Que la fruta, que muy buena, pues aquí se puede ver. Bien, bueno, pues ahora ya para ir terminando vamos a hacer algunas recomendaciones porque, bueno, aunque es un directo sí que nos gustaría que os llevaseis algunas cosillas. Entonces, bueno, el primero de todo creo que es, y para mí es el más importante porque todo comienza en nosotros. Suena egoísta, pero desde mi punto de vista, si no somos capaces de cuidar nuestros pensamientos y nuestro lenguaje, no vamos a poder pasar al siguiente paso, porque, como decía en el post de esta semana de la violencia de pensamiento, lo que ocurre es que hay violencia de pensamiento que te lleva a violencia de palabra y que te lleva a violencia de acción, violencia corporal. No es que te vayas a pegar con nadie, pero claro, al final esta violencia de pensamiento, estos pensamientos rumiantes y negativos, te llevan a que te llevan una violencia de palabra, porque ya no te vas a comunicar igual con la gente. A lo mejor dices palabras más altas de tono, no te diriges igual a tus compañeros, no te diriges igual a tu jefe o no te diriges igual a tu equipo. Y esto luego lleva a violencia de acción. ¿Qué significa esto? Pues violencia corporal, que lo llamaba yo, que es cuando tú acabas el día hecho una mierda a nivel de energía, ¿no? De que llevas todo el día pum, 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 y es un desgaste continuo. Te duele la cabeza, te duele la tripa, o sea, síntomas corporales, esa violencia corporal, pero también una violencia de acción. Porque al final lo que haces es que todos los trabajos que tú saques van a llevar un poquito de esa mala leche tuya. Cómo vas a contestar a los mails, cómo vas a contestar eso a tu equipo. ¿Y qué ocurre? Que te puede pasar factura. Entonces creo que el primer paso de todos es ese, cuidar tu pensamiento y tus lenguajes. Sí. Yo como recomendación me gusta el identificar de qué manera nos hablamos a nosotros mismos, qué lenguaje utilizamos. Para ello a mí me gustaría invitar a las personas que les genere esto cierta inquietud, cierta curiosidad, a que lleven un registro de la forma de hablar que tienen hacia ellos mismos cuando algo no sale como ellos esperaban. Un registro, pues, de escribir literalmente qué es lo que te estás diciendo. Sí. Y te llevas muchísimas sorpresas. Yo lo hice en una etapa de mi vida porque soy una persona muy perfeccionista y me castigaba mucho cuando las cosas, bueno, me castigaba y me castigo todavía, cuando las cosas me salen como a mí me gusta. Y el llevar este registro me ayudó a detectar patrones que siempre se repiten, pero es que además me recuerdan a familiares muy directos míos que han influido en mi educación desde que soy canija. Es como si esos adultos de referencia que yo tengo me estuviesen hablando cuando yo me recrimino. Y es algo muy curioso y muy interesante porque te ayuda como a tener perspectiva, desde fuera, te ayuda a tener otra visión de qué es lo que repites y te puede ayudar a cambiar esa forma que tienes de dirigirte a ti mismo y, por lo tanto, si ponemos en práctica la secuencia de la pera, si cambio mi pensamiento, cambiaré la emoción asociada, haré otras cosas y el resultado será completamente distinto. Sí, y es más, me ha recordado el ejercicio el que hicimos en el máster del diario emocional, que al final no deja de ser un identificar disparadores. Porque Sí. claro, como hemos dicho, al final este pensamiento y este lenguaje va asociado casi siempre a una emoción, o por no decir siempre. Claro, ¿cuál es ese disparador que hace que empieces con ese pensamiento negativo? O sea, tú no empiezas con ese pensamiento negativo porque sí. Tiene que haber algo que lo haga dispararse, porque tú no te levantas por la mañana temprano y dices, a lo mejor con algún tipo de patología sí, pero tú no te levantas por la mañana temprano y empiezas a decir, joder, vaya puto inútil soy, sin haber salido todavía de la cama. ¿Sabes? Según abres los ojos, joder, macho, es que soy un inútil, ¿eh? No, seguramente ocurra algo en el trabajo, ocurra algo camino al trabajo, ocurra algo con tu pareja, con tus hijos, que, pum, dispare eso y empieces.
Pum, 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 y luego lo que hemos dicho, violencia de palabra y violencia de acción. Luego también te ayuda a detectar determinados momentos en los que estás más susceptible que otros, pues por cansancio, por estrés, quizá por un poco hartazgo incluso, que estás más sensible a, pues a utilizar un lenguaje más penal hacia tu persona, de manera que te castigue una y otra vez por lo que estás haciendo. Y si ya el pensamiento es rumiante, ya te quedas ahí como enganchado en el bucle, pues eso cada vez te das cuenta que va increciendo y la emoción que tenías al principio de la conversación contigo mismo a la que te terminas teniendo, te das cuenta que es que te has puesto, vamos, o sea, te ha faltado sacar el látigo y empezar a fustigarte. Totalmente. ¿Alguna recomendación más que se te ocurra, Ángel? Pues cuidar el entorno. Hablábamos de que había que empezar cuidándonos a nosotros, ¿no? Cuidando nuestros pensamientos y nuestro lenguaje, pero claro, el siguiente paso es, una vez te has cuidado tú, empezar a cuidar al resto. ¿Cómo? El lenguaje externo. Ya no solo el pensamiento, porque tú no puedes controlar lo que piensa la gente, esto es muy, muy estoico, ¿no? Céntrate en lo que tú puedes controlar, pero si lo que sí puedes tampoco puedes controlar lo que la gente te dice a ti, ni la percepción que tiene la gente de ti, pero sí puedes controlar el lenguaje que usas tú con la gente. Es decir, si estás en un equipo trabajando y tienes que decirle a alguien algo a una persona, aquí entra también la comunicación efectiva, que hace unas semanas hice un post sobre eso. Mm, Fíjate, primero, qué estado emocional tiene la persona, qué le vas a pedir, si tienes que echarle la bronca, entre comillas, cómo vas a hacerlo. O sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas antes de ponerte a escupir palabras, lo que decíamos, ponerte a hablar, porque no es no solo usar el lenguaje, es comunicarlo. Y para eso tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y una parte muy, muy importante es el silencio. Dentro de este entorno, aunque estamos hablando de comunicación y de lenguaje, creo que hay un punto muy, muy importante que es el silencio. Yo hoy estaba viendo La Resistencia a la hora de comer había una señora, tienen como una piscina de bolas, ¿no? Y tumban ahí todos los días a una persona, que es la que se ha portado bien, entre comillas, en el pre-show. Y luego sientan a otro en un banco. Y entonces estaba la mujer ahí sentada y le habían hecho unas cuantas preguntas y tal, y se habían ido a la chica que había en el banco. Y le habían dicho, ¿y tú qué has hecho para estar aquí en el banco? Es lo que hacen todos los días. Y le dice, no, no hago nada. Dice el presentador, sí, sí, que has hecho algo porque le caes a todo el mundo mal. Y entonces le dice Broncano a la mujer de la silla, le dice, dile una recomendación a la del banco para que deje de caer mal a la gente. Dice, pues que se calle un poco. O sea, ahí está el punto de que si quieres tener mejores relaciones con la gente, muchas veces hay que callarse. Sí. Sí, sí. Yo como recomendación, sobre todo a las personas que, iba a decir que gestionan equipos, pero también si formas parte de un equipo, la facilidad que tenemos para etiquetar a las personas en función de determinadas conductas que nosotros las llevamos a que parece que las hacen de manera permanente, en vez de verlas como hechos aislados y las identificamos, terminamos identificándolas con la personalidad de las personas. Intentar ser conscientes que esas etiquetas nos pueden llevar primero a malentendidos dentro de los equipos de trabajo. Pues si una persona llega dos veces tarde, ya le ponemos la etiqueta de tardón, de impuntual, etcétera. Si una persona, pues un día no es muy creativa, ya le ponemos la etiqueta de que no es creativo, a lo mejor dejamos de derivarle determinadas actividades que requieren un poquito más de creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, que cuidemos también mucho esa facilidad que tenemos para etiquetar a la gente por los hechos aislados que vemos y que los consideramos como que ya son permanentes y forman parte de su personalidad. Eso puede influir también en dejar de proponer a determinados perfiles de los equipos para puestos de mayor responsabilidad, pues porque le hemos puesto la etiqueta de que a lo mejor no gestionan bien equipos por dos detalles que hemos visto, o porque es una persona muy brusca hablando, o no sé, se me ocurren infinidad de ejemplos. Sí, sí, totalmente. Vale. Pasamos al último punto que está muy relacionado con esto que estabas hablando, que era el de educa a tu equipo. Al final, volvemos a lo mismo. Lo primero eres tú, luego el siguiente paso es qué puedes hacer tú para el resto, y creo que una parte muy importante es a educar a tu equipo para que sea capaz de
hacer una comunicación lo más bonita, entre comillas, posible. Sí, que bonita no quiere decir que no sea firme, no quiere decir que sea blanda, sino una comunicación en positivo. Bueno, pues que se utilicen las palabras con la mayor de las coherencias en función del objetivo que se quiere conseguir, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Bien, pues ¿alguna cosita más que añadir de esto? Yo creo que básicamente el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, nos puede aportar muchísimo en la forma en la que nos comunicamos con los demás y en la forma en la que utilizamos las palabras y, por tanto, creamos la realidad que hay a nuestro alrededor. Creo que tenemos que darle a la palabra la responsabilidad que tiene, que es muchísima. Y, por tanto, bueno, pues evitar en la medida de lo posible las etiquetas, los juicios, prejuicios, que además es única y exclusivamente información sesgada que tenemos en un momento determinado. No es la información completa. Y en la medida de lo posible trabajar siempre con hipótesis. Nuestro primer pensamiento puede ser una hipótesis más de lo que hay detrás del hecho que hemos observado. Sí, no, y al final también es una cosa instintiva, o sea, tardamos pocos segundos en hacerle el traje a una persona y no de manera consciente, totalmente inconsciente por los rasgos que tiene de la cara. Todo esto, volvemos a lo mismo, basado en todas las experiencias pasadas, rasgo de la cara, tono de voz, gesto corporal, olor, ya directamente en pocos segundos, pum, le etiquetas y claro, luego tienes que hacer un esfuerzo para decir, vale, de verdad esto es lo que yo, o sea, de verdad esto es así o es una percepción que tengo yo. Volvemos a eso de la percepción. Y sí que quería hacer un apunte al final ahora es lo que decíamos antes del estoicismo aplicado a esto de la comunicación, sobre todo con la parte de los pensamientos, porque claro, estamos hablando antes que había un disparador, pues el bonus de las recomendaciones. Decíamos que había un disparador que te llevaba a una emoción, pero es que este disparador, la gran mayoría de las ocasiones, no depende de nosotros. No. O sea, que a ti tu jefe te haya venido y te haya dicho que el informe que has hecho es una mierda, Es una que te lo castaña. diga así o que es una castaña, que te lo diga tal cual. Primero, no depende de ti que tu jefe se comunique así contigo o no, porque a lo mejor no está en este directo, o sea, no sabe cómo comunicarse, no le han enseñado. Lo que sí Proponemos depende. que le digáis a todos los jefes que se conecten a los directos. Exactamente, eso es. Cuando lo subamos a YouTube, si podemos Eso. subirlo y se queda guardado, que se lo mandamos, nos lo pedís y lo mandamos. Sí, sí. No depende, lo que depende de ti es centrarte en tu trabajo, qué es lo que has hecho y por qué él piensa que es una mierda. Porque, claro, a lo mejor lleva una parte de razón, no toda, pero siempre hay que ir con los ojos abiertos a lo que nos puedan enseñar la gente. Totalmente. Y luego, una frase que a los coaches nos gusta mucho, Ángel, que es la de si uno cambia, todo cambia, ¿no? Claro, porque esta es la percepción. Si tú cambias, va a cambiar tu percepción de las cosas. Y si cambia tu percepción de las cosas, Claro. cambiará también lo que pasa a tu alrededor. Justo. Porque cambia tu actitud. Eso es. Eso es. Perfecto. Bueno, os dejamos aquí las webs. Bueno, como no se puede escribir en dos líneas, van juntas. La separación de las dos rayitas es la de Vanessa y la mía. ¿Vale? Si queréis pasaros por ahí, pues bueno, yo tengo un ebook por ahí de comunicación efectiva que está muy ligado a esto. Pones comunicación, kit de comunicación para ingenieros, pero bueno, es aplicable a todo el mundo. Sí, yo en mi web os podéis descargar un ebook gratuito sobre cómo dar y recibir feedback, que está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, con parte de lo que hemos ido hablando hoy, y cómo intentar hacer una crítica, bueno, intentar, ¿no? Que esa palabra ya dijimos que no nos lleva a ningún sitio. Eso lo dice Yoda. Eso, Yoda, caca. que es muy sabio. Además, Caca. hoy también he subido otro post de Star Wars que ya ha tenido una mierda de repercusión, tal cual. Sí. Y hablando del lenguaje, pero bueno, ha sido una castaña. Sí. Yoda lo decía, que no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero... Eso es. Pues, ¿cómo hacer una crítica que sea positiva? ¿Y cómo podemos saber si hemos hecho una crítica que es positiva? Pues básicamente, si la persona, después de escuchar nuestra crítica, se va con ganas de hacerlo mejor de lo que lo había hecho, con ganas de seguir haciéndolo, es que nuestra crítica ha sido positiva. Si la persona, después de la crítica que ha recibido por nuestra parte, se va
hecha un asco, desmotivada y sin ningún tipo de ganas de volver a intentarlo, pues nuestra crítica lamentablemente ha sido una castaña. Entonces, yo creo que con las castañas podemos terminar ya hoy, ¿no? Yo creo que ya podemos comprar castañas para comerlas este fin de semana, porque tanto hablar de castañas ya apetece. Que por cierto, el air fryer sale muy bien, ¿eh? Le das un cortecito, las metes 180 grados, 15 minutos, salen divinas. Estupendas. Sí, y puedes meter más que en el microondas, que en el microondas tienes que andar calculando el tiempo, porque si metes 30 segundos le viene muy bien, pero si metes 5, ya no. Ya no. Así que... Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario por el chat. Aunque vamos lo veremos con un poco de retardo, pero si alguien quiere preguntar algo, hacer algún tipo de comentario. Sí. Me he dado cuenta, Vanessa, que los comentarios saltan en LinkedIn. Aquí no salta ni uno. Ya, lo estoy viendo. Aquí solo saltan los nuestros, no sé por qué. Sí, lo estoy viendo. Bueno, pues mientras que intentan contestar, ¿cómo haces tú las castañas? A la freidora también, Bueno, hay gente que las hace a la sartén, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo se apañan, igual que las palomitas. Bueno, básicamente hay que tener cuidado con las castañas que nos lanzamos a nosotros mismos, lo primero, y que lanzamos al resto, lo segundo. También. Y que si están salidas del air fryer, queman. Así que con cuidado. Eso. Vale, pues nada, entonces sí, vamos a ir cortando. Sí, parece que está todo claro. Que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Un placer, como siempre, compartir los directos con vosotros. Hoy hemos querido cambiar el formato a algo más tipo charla, que nos permitiese hablar un poco más abiertamente de cosas que se nos han ocurrido, cosas que creemos que pueden ser interesantes, pero con un idioma más normal, no tan encorsetado. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Y si os gusta este formato, pues si nos lo podéis hacer saber de alguna manera, con algún mensaje directo o lo que sea, a nosotros nos viene fenomenal. Efectivamente, pues poco más que añadir, la verdad. Muy bien. Que muchas gracias a todos y que un placer compartir este ratito contigo también. Igualmente, un placer como siempre, Ángel. Estas aventuras. Que vayan volar, nos metemos nosotros solos. Eso. Pues nada, cerramos directo entonces. Vale. Hasta Chao. luego. Adiós. Adiós.